Hola nuevamente, bienvenidos al curso. Vamos a hablar en esta ocasión de las medidas de dispersión. Simplemente para calcular la varianza en R utilizaremos la función var. Para la desviación estándar, la función SD. Estas son las iniciales de Standard Deviation en inglés. Luego para el rango utilizaremos, no hay una función propiamente, existe una que vamos a utilizar, bueno, les voy a mostrar que es range, pero ahorita veremos qué es lo que pasa con ella. Sin embargo, no hay una función hasta donde yo sé. eh, que calcule directamente el rango tal como lo hemos definido nosotros en clase, por lo cual vamos a usar dos funciones para calcularlo, la función max, que pues, obtiene el valor máximo de un conjunto de datos, y la función min, que obtiene el valor mínimo. Y entonces resultaremos el valor máximo menos el valor mínimo y así obtendremos el rango. Finalmente, en el caso del coeficiente de variación, tampoco hay una función directamente, pero es muy fácil. Utilizamos la fórmula que es la desviación estándar entre la media. Entonces simplemente pues llamamos a la función SD para la desviación estándar y la dividimos entre la media y listo. Vamos a pasar entonces directamente a R para ver cómo podemos hacer esto. Entonces una vez que estamos aquí, tengo en este caso bueno, el mismo código que utilicé la ocasión pasada para calcular la mediana, la media y la moda. Y lo que haremos es recordar que teníamos un archivo, bueno, un data frame que se llama base2 con 39 observaciones, en el cual teníamos dos columnas, una de la variable libros leídos, una variable numérica y otra de la variable sexo, que es una variable categórica. Algo que no había mencionado pero que es importante es que bueno, todas las medidas de dispersión que hemos visto son claramente para variables numéricas. Vamos a calcular primero la varianza. La varianza de la variable libros-leídos. Y para ello, como he dicho, usamos la función var y dentro de los paréntesis pues, llamamos a base2, signo de pesos y libros-leídos. Vamos en correr y tenemos aquí un valor de 3.0850. Nosotros podemos observar, bueno, con el signo de interrogación y la palabra var, ya saben, pues la función. Entonces aquí la describen, nos dicen cuál es el uso, tenemos aquí la función variable, también para correlación y para covarianza, aunque nosotros aún no sabemos qué es eso. Y cuáles son los argumentos que puede usar. Bueno, la varianza puede tener un argumento X, un argumento Y, un argumento NA.rm, que si ustedes recuerdan, este de aquí sirve en los casos en que no tenemos algún dato extraviado en nuestra base de datos o algún dato erróneo y queremos que el programa no lo considere, porque recuerden que si tenemos un dato erróneo en la base, bueno, al momento de intentar calcular nos manda pues, un valor extraño. Entonces, si nosotros tuviéramos esa situación, simplemente lo que deberíamos hacer es aquí agregar na.rm igual a true, y entonces el programa sabría que tiene que remover los datos, ¿no? Que sean erróneos. Si yo ejecuto ahora mismo, pues ustedes podrán observar que el valor es exactamente el mismo, porque bueno, si vamos a la base, en libros leídos, todos los datos son correctos, ¿no? Hay datos en todas las mediciones. El na.rm se necesita cuando, por ejemplo, el participante 36 de este lado no hubiera respondido, ¿no? Entonces yo tuviera ahí un dato extraviado. Bueno, vamos a quitar entonces esto. Ya sabemos que por default el argumento na.rm está en falso y listo. Ahora vamos a calcular la desviación estándar, la variable libros leídos, y eso es simplemente sd base2 libros-leídos. Y si yo ejecuto esto, pues obtendré este valor que es 1.75. Este valor es la desviación estándar. Si nosotros observamos también el valor de la media, lo tenemos por aquí arriba, la media es de 2.38 libros leídos. La desviación estándar es de 1.75. Claramente, como se puede observar, la desviación es bastante grande, es casi del mismo tamaño que la media, por lo cual podríamos asegurar con bastante certeza que esta es una desviación grande y pues hay una dispersión elevada de nuestros datos, no hay mucha variabilidad en los datos o mucha dispersión. Luego, para calcular el rango de la variable libros leídos,
lo que haremos es, como ya he dicho anteriormente, primero les mostraré lo que hace la variable range. Vamos a poner base 2, libros bajo leídos. Voy a ejecutar esta función. Y bueno, ustedes pueden darse cuenta que tenemos, únicamente me da el valor más chiquito y el valor más grande del conjunto. Que si ustedes ven por acá, pues en libros leídos el valor más grande es 5, el valor más chiquito es 0. Entonces eso es lo que hace la función range tal como está definida, pero nosotros no queremos eso. Queremos pues saber bueno, sí queremos saber esos valores, pero queremos hacer una operación con ellos. Es decir, el máximo de base 2 pesos libros leídos, que ya sabemos que es 5, y ahorita lo corroboraremos, y eso restado por el min, por la función min de base 2, 9 pesos libros leídos, ¿no? Entonces le estoy pidiendo dame el máximo y después réstale el mínimo. Si yo ejecuto esta línea, veamos lo que sucede. Pues tenemos 5, que pues, claramente es el valor máximo es 5, entonces me da un 5, el valor mínimo es 0, y cuando lo resta 5 menos 0, y eso es igual a 5. ¿Ok? De hecho, ustedes podrían ejecutar aquí la función max nada más para ver que es 5 y la función min también para ver pues que coincide, ¿no? Que es 0. Ahí están. Finalmente, calcularemos el coeficiente de variación para la variable libros leídos. Entonces, en este caso, como habíamos mencionado, llamaremos a la función sd para calcular la desviación estándar y aquí pasaríamos base 2 libros leídos y esto lo dividiríamos con la diagonal entre la función min del mismo conjunto de datos, ¿no? O sea, la media del mismo conjunto de datos que es libros leídos. Entonces ejecuto esta línea de código para que veamos qué es lo que ocurre. Y ahí está. El coeficiente de variación es 0.73. Incluso ustedes, pues ya lo saben, podrían aquí poner coef-desvías de coes-bar, ¿no? Coeficiente de variación. O sea, crearse una variable que se llame coeficiente de variación y ejecutar esto, ¿no? Ya saben que si lo hacemos de esta manera, pues no va a imprimirme el valor, porque simplemente va a crear la variable. Después yo podría llamar a la variable coeficiente de variación, voy a correr esta línea y ya está, ¿no? O sea, ustedes lo podrían hacer de esta manera. También aquí podrían poner rango, ¿no? Una variable que se llame rango y después llamar a la variable rango. Bien, voy a ejecutar estas últimas líneas, ¿no? Para que lo veamos. Simplemente pues usamos la asignación ahí. Lo podemos hacer de cualquiera de las dos maneras, ¿no? Bueno, ya saben que al hacerlo así, pues se queda guardado el valor, ¿no? En la variable que yo estoy definiendo. Si solamente llamo a la función, pues no se guarda nada. El programa solo lo ejecuta una vez y listo, ¿no? Después se pierde ya. No hay una variable donde quede retenido el valor. Bueno, de esta manera lo hemos calculado. Ustedes pueden observar aquí que tenemos un coeficiente de variación de 0.73. Recuerden que si el coeficiente de variación es cercano a 0, quiere decir que la variabilidad o la dispersión de los datos es bastante, bastante baja. Si es entre cada vez pues, mayor sea, que 1 ya es un valor bastante grande, o sea, si es cercano a 1 o incluso mayor, pues se habla de una variación bastante elevada. Entonces, en nuestro caso es un número bastante cercano a 0, bastante cercano a 1, perdón, y por lo tanto podemos afirmar que se trata de un valor, de un conjunto de datos con una dispersión bastante elevada. De hecho, nosotros podríamos, al igual que lo hemos hecho a mano en alguno de los videos anteriores, podríamos calcular el porcentaje. Recuerden que el porcentaje forma parte de una librería library stats. No, déjenme recordar si es stats o es scale porque no recuerdo en este momento. Voy a ejecutar stats para ver si está por aquí el percent. Y no, es scales, acá está, ¿no? Scales, entonces no es stats, vamos a poner scales. Listo.
Entonces vamos a colocar nuestro porcentaje. Podremos usar la función percent para convertir el coeficiente de variación en porcentaje. Simplemente ya saben que dentro pasamos la variable. Si no lo hiciera con la variable, pues simplemente adentro de la función paso todo esto, ya lo saben, ¿no? En este caso, como he usado la variable, pues simplemente puedo pasar coef-var, ejecuto, bueno, tengo que ejecutar primero la librería para que se cargue el paquete y después el percent, que ahí está, me dice 74%, ¿no? Lo que está haciendo es redondearlo. Sin embargo, y esto no lo habíamos visto, nosotros podemos usar la función, pues buscar aquí en la función percent, ahora que ya sabemos más. Y lo que nos dice, miren, es que tiene varios argumentos. Aquí está, este percent, me dice accuracy es uno de sus argumentos, scale, etcétera. Y si vemos por acá, miren los argumentos, accuracy dice un número al cual se redondea. Use, por ejemplo, 0.01 para mostrar dos lugares decimales de precisión, ¿no? Dos decimales de precisión. Entonces yo puedo usar el argumento aquí, accuracy, igual a 0.01, como se indica, y vean lo que sucede. Pues tenemos 73.66, ¿no? Entonces me toma los dos primeros decimales. Y bueno, aquí me está redondeando, ¿no? En lugar de 65. Si yo agrego, por ejemplo, un 0, 0.001, noten qué es lo que pasa. Pues me agrega un decimal también. Entonces vamos a dejarlo a lo mejor con 6 decimales. Podría ser a lo mejor un valor. Y ahí está, ¿no? Nuestro porcentaje con 6 decimales. Entonces de esa manera podemos hacer este cálculo. Quiero aprovechar que este video es corto para hacer una precisión más. Si ustedes utilizan, y sería bueno que lo hagan aquí, digamos, observación. Vamos a utilizar, si ustedes recuerdan, en el ejercicio que hicimos a mano, en la tabla 2, que teníamos edad del estudiante, era una tabla simplemente con 7 valores. Entonces voy a poner aquí voy a crear un vector que contenga estos valores. Ustedes lo pueden checar en el primer video de medidas de dispersión. La tabla 2, edad del estudiante, teníamos 18, 19, 18, 20, 21, 19 y 19. Entonces yo puedo crear este vector. Ahí está creado. Y ahora, ¿qué pasa si yo calculo la varianza? Y sería bastante bueno que ustedes hicieran el ejercicio. Vamos a calcular la varianza de este vector. Si ustedes revisan el video que hicimos a mano, notarán que hay una diferencia entre la varianza que estoy calculando aquí y la varianza que calculamos a mano, y también entre la desviación estándar que estoy calculando aquí y la que calculamos a mano. ¿Por qué hay esa variación? Por lo siguiente, si ustedes buscan la función var aquí de este lado, déjenme ver si en esta parte se puede observar. Vamos a tratar de buscar. Bueno, aquí suelen explicar en este tipo de funciones cómo se calcula la varianza. Entonces tendríamos que buscar por aquí si hay alguna parte donde se muestre la fórmula. Denme un segundo porque lo estoy buscando. Ok, no lo alcanzo, no lo encuentro ahorita de rápido, pero se los voy a mostrar en la desviación estándar. Acá está. Aquí está, miren. Dice like bar, ¿no? Al igual que varianza, o que la función var, este usa el denominador n-1. Si ustedes recuerdan las fórmulas que yo les di a mano, tanto para la varianza, el denominador era n. Aquí, pues r lo considera como n-1. Esto simplemente, poner n-1 en lugar de n en el denominador de la fórmula, lo único que hace es que, bueno, es un proceso que se llama insesgamiento en matemáticas. Y bueno, para nosotros no lo vamos a utilizar. Nosotros vamos a usar el denominador n, bueno, en el caso de que lo hagamos a mano. R lo toma como n-1, no pasa absolutamente nada. De hecho, los valores son bastante similares si ustedes los corroboran. Además, quizá puedan verse un poco diferentes aquí los valores, pero eso se debe a que la cantidad de datos es muy chiquita. Es decir, en nuestra fórmula n es 7 y aquí n-1 es 6. Entonces, esa es una diferencia relativamente grande. Pero pensemos que tenemos 1000 datos. Entonces, en nuestra fórmula el denominador sería 1000 y en R sería 999. Y es decir, pues cada vez sea mayor la muestra que utilicemos,
pues la diferencia que pueda haber en el resultado de poner n o poner n-1 es relativamente indiferente. Entonces, simplemente quiero hacer la aclaración. Esta fórmula se suele usar de dos maneras, con el denominador n o con el denominador n-1. También pasa para la media. Nosotros lo vamos a usar como n siempre. A algunas personas les gusta usarlo cuando se trata de muestras como n-1, por esto que les indico que se llama insesgamiento. Pues para nosotros lo vamos a tomar simplemente de la misma manera. No nos vamos a meter con ese asunto. Y bueno, solamente quería precisar eso, ¿no? Por si alguien quiere hacer como el cálculo y se da cuenta de pronto que es diferente el valor, pues no es que hayamos hecho algo mal, simplemente es que la fórmula tiene un valor diferente, ¿ok? En el denominador, ¿no? La varianza es n-1 en lugar de n, como nosotros la pusimos. Entonces son esas dos variaciones de la fórmula. La fórmula de la varianza se puede usar con normal o con sesgamiento. Y en el caso de usar el insesgamiento, pues R lo hace de esa manera, ¿ok? Bueno, vamos a concluir con este video. Espero que sea de utilidad para que puedan calcular sus medidas de dispersión y nos vemos en un siguiente video.